La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio de los maquiavelitos, ¿no? Que logran cambiar la opinión pública. Vamos a tocar en esta hora de Maquiavelo el tema de los cuadernos. Ya hablamos varias veces, pero es muy interesante ver qué pasa con la imagen empresaria, ¿no? Vos ya sabés que hay una investigación por la cual, a través de los famosos cuadernos del chofer Centeno, bueno, hay una docena de exfuncionarios y empresarios, por primera vez empresarios presos por haber coimeado al gobierno anterior de Néstor y Cristina Kirchner. En realidad todo esto se sabía, se suponía, se escribieron muchos libros, pero faltaba la prueba. Ahora, partamos de la base de cómo está la imagen de los empresarios antes, como estaba antes del escándalo de los cuadernos. Tenemos por ahí un gráfico de la consultora Taquión con una encuesta hecha justo antes de los cuadernos. Fíjate vos, cuando se pregunta en qué medida diría que los empresarios son corruptos, para el 80% son corruptos y poco y nada corruptos el 12%. Fíjate vos en el próximo gráfico cómo está, insisto, esto es justo antes, esta encuesta se hizo justo antes del escándalo de los cuadernos, cómo está la imagen de corrupción de los empresarios. 80% supera incluso al Poder Judicial. El Poder Judicial en Argentina, el más sospechado del mundo. Fíjate vos que los empresarios lo superan en sospecha de corrupción. Y están incluso más arriba que los sindicalistas. Por supuesto, los tres están pésimamente mal. Y esto es un problema, porque no tenemos el dato de cómo evolucionó esto semanas, meses después de estallar el escándalo de los cuadernos, pero no cabe ninguna duda que empeoró. Y es un problema muy grave para la Argentina. Ustedes dirán, es un problema grave para los empresarios que tienen mala imagen, que se joroben. Si robaron, si coimearon, y si tienen mala imagen porque no se preocuparon por trabajar para mejorarla, bueno, que se joroben. Bueno, pero esto es mucho más complejo, porque la Argentina es un país, ya lo mostramos infinidad de veces, no lo voy a volver a hacer, pero como 20 veces en la hora de Maquiavelo, mostramos esta investigación del Pew Research Center que te muestra que la Argentina es el país más anticapitalista del mundo. Más anticapitalista del mundo. Y esto incluye a los países que fueron socialistas, incluye a Venezuela, y ni hay que hablar de Brasil. Brasil tuvo el lavallato hace 3 o 4 años, y efectivamente la imagen de las empresas brasileñas durante el lavallato bajó un poquito. Pero los brasileños, a diferencia de los argentinos, quieren a sus empresarios. Se sienten orgullosos de ellos y saben que la riqueza la generan las empresas y no el gobierno. Bueno, el problema es que Argentina es el país más anticapitalista del mundo en cuanto a la pregunta de, por un lado, si es bueno que haya gente que gane más, a pesar de que habrá otra gente que no va a ganar más, si eso trae un beneficio general al país. Y la otra pregunta es, ¿dónde quiere usted trabajar? Bueno, los argentinos quieren trabajar en el Estado, no quieren saber nada con trabajar en empresas privadas. Porque el argentino es estatista y porque le han demostrado que el Estado es bárbaro. El Estado es el lugar en donde no tenés que laburar, por más que labures mal, no te echan y encima te pagan mucho mejor que en el sector privado porque, bueno, sacan la guita de los impuestos. La Argentina es el único país que ve así al empresariado y por eso los considera corruptos, los considera que no aportan valor a la economía y por eso si escuchamos de repente que una empresa
ganó plata. Bueno, para la gente es una pésima noticia. Las empresas no deben ganar plata. Nuevamente, ¿es un problema de las empresas? Y sí, es un problema de las empresas, pero es un problema de la Argentina. La Argentina no se anima a generar el ambiente en el cual las empresas puedan invertir, porque precisamente generar eso significa, bueno, pelearse con la cultura argentina. Y ni este gobierno, ni ningún anterior, obviamente, trabajó por cambiar eso. Antes de empezar, te voy a comentar qué está pasando con las empresas involucradas en los cuadernos. Bueno, vos sabés que hay algunos empresarios que están detenidos, que siguen presos, hay otros que zafaron de la cárcel porque están colaborando con la justicia, pero están igualmente procesados. Se habla de 25 empresas directa o indirectamente involucradas con las coimas de los cuadernos. Las empresas están tratando de hacer básicamente tres cosas. Por un lado están, bueno, lo más positivo, están generando sectores de lo que se llama compliance, que esto es lo que se hizo mucho en Brasil, que son, digamos, como gerencias dedicadas a auditar el comportamiento de la empresa. Esto acá prácticamente no se conocía y ahora están invirtiendo mucho. La misma Cámara de la Construcción está avanzando en mostrarse y generar, digamos, mecanismos por los cuales pueda evitarse la cometa. Pero por otro lado también están tratando de desvincular las empresas de los dueños que están o presos o procesados, cosa más complicada de hacer. Y por último, y esta es la parte más compleja de todas quizás, lo que están tratando de hacer es de instalar la idea que yo comparto, de que las empresas en definitiva fueron víctimas de un sistema, digo, comparto parcialmente, que fueron víctimas de un sistema por el cual si no coimeaban, cerraban. Si no coimeaban, cerraban. Es la idea que están tratando de instalar, porque hay algunos que sostienen, muy típico del estatismo argentino, que cuando un empresario paga una coima para obtener un negocio, en realidad las dos partes son igualmente culpables. El empresario y el funcionario que recibe la coima. Bueno, señores, el que tiene que velar por el erario público, por cómo se usa la plata de nuestros impuestos, es el funcionario y es el principal culpable. Por lo tanto, este debate está instalado y vamos a ver en qué medida los empresarios logran mejorar su imagen. Nos vamos a sentar ahora con dos consultores de esos a los que escuchan los empresarios para que nos expliquen cómo hace el empresariado para mejorar su imagen, porque que mejoren su imagen es buena idea no solamente para los empresarios, sino para la Argentina. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa, la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Bueno, les digo con quiénes estamos, con Mariano Vila, que es el gerente, el director de Llorente y Cuenca, una de las empresas de comunicación número 1 de la Argentina, una consultora que asesora a muchas, no sé, ahora le vamos a preguntar si alguna de estas que están involucradas en los cuadernos, y Daniel Valli, que es, digamos, uno de los veteranos de la consultoría argentina, sobre todo especialista en comunicación de crisis. Y esto más allá de la crisis puntual de los cuadernos, que por primera vez en la Argentina hay empresarios presos, ¿coinciden conmigo que el argentino tiene la peor imagen de sus empresarios? A mí se me ocurre del mundo. Sí, no sé si del mundo, pero bueno, un poco lo hablamos antes fuera de cámara, ¿no? Cultural también. Digo, en nuestro caso, inclusive, tenemos clientes también que comunican sus ganancias y ahí tenemos parte de ciertos sectores que critican eso. Digo, entonces, como está mal vista que las empresas ganen, que ganen dinero, que en definitiva es el objetivo, digo. Donde las empresas no ganan plata no están. Y también además son los que de alguna manera son los dadores de trabajo, en parte que tendrán que absorber de lo que el Estado en algún momento deje de financiar también. Estamos hablando de tenemos 2 millones de empleados públicos en los últimos años que hoy no se sabe muy bien qué están haciendo, para qué, y eso tiene un costo para todos los argentinos. Sí, sí, sobre todo, como siempre decimos en la hora de Maquiavelo, ¿no? La clave es cambiar la legislación laboral para que las pymes, fundamentalmente las pymes, puedan tomar gente, ¿no? En Argentina, las pymes, antes de tomar a alguien, se te cortan una mano, ¿no? Y hasta que no cambie eso, bueno, el empleo seguirá siendo estatal y Argentina seguirá quebrada. Pero ¿no tienen un poco la culpa también los...? Claro, bueno, eso te iba a decir. Acá hay dos razones, ¿no? Dos causas. Una es esa, que es el tema cultural, está claro. Pero la otra también tiene que ver un poco con los empresarios, ¿no? Claro, porque ellos son artífices de su mala fama, si se quiere. quiere. Varios puntos para resaltar. El primero, pues fíjate que en general las empresas están agrupadas en cámaras. Y las cámaras en general, el objetivo que tienen, nacieron para eso y muchas veces se focalizan en la comunicación cuando tiene una crisis. Y todos sabemos que la comunicación en tiempos de crisis no construye reputación, todo lo contrario, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil que una empresa sea vista por la gente como una víctima, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos le consultás a la gente, hay otras encuestas, hay una del 2014 que yo siempre me paro, que la hizo CIO. Final del kirchnerismo. Bueno, final del kirchnerismo. Y cuando se le preguntaba a la gente qué opinaba sobre las empresas y que adjetive las empresas, el 80% era quieren sacar ventajas, son poco transparentes, el 80%. El 20% coincide perfectamente con esta sí. 80% que son corruptas directamente. Exacto, o sea, posiblemente esta es muy dura, digamos, en definitiva, pero la gente desconfía de las empresas. ¿Por qué? Y bueno, imagínate que los sectores, las empresas se reúnen y comunican cuando tienen problemas. Es un tema complejo, digamos. En otras partes del mundo, los sectores, las cámaras, lo que hacen es, bueno, comunican cosas buenas, positivas, y no tratan de defenderse de alguna situación que de alguna forma le quite algún beneficio. Sí, claro, hacen lobby, digamos, son instituciones que hacen lobby para sus afiliados. Es como que se quedaron en la comunicación del pasado y no en la comunicación del futuro, ¿no? Donde en realidad la comunicación del futuro tiene que ver más con una relación más directa entre la sociedad y las compañías. Ese es el primer punto. El segundo punto también, que me parece que es muy importante en esto, es estamos pasando de generalidades a particularidades, ¿no? O sea, y pongo un ejemplo, en los políticos, cuando cualquier encuesta hoy en día uno analiza cuál es la imagen de los políticos y te va a dar que la imagen positiva puede ser del 15% o 20% a lo sumo, 18%, pero tenés políticos que tienen el 40% de imagen positiva, ¿no? Muchas veces... Bueno, ahora quedan cada vez menos. Por supuesto, quedan menos, pero aún en el momento en el cual algunos tenían 40 y pico, los políticos, sí, como serie social, para decirlo de alguna forma, como grupo social, tenían el 18-20. Cada vez más vamos a particularidades, a que la gente lo que hace es evalúa a las empresas más que a los sectores. Una por una. Exactamente. Y el tercero, lamentablemente, para las empresas, es muy difícil vivir en sectores porque los sectores están conformados por compañías que tienen, bueno,
una ética diferente, una forma de encarar los negocios en forma diferente. Bueno, hemos visto El ahora... sector de la construcción, que es el que predomina en este escándalo de los cuadernos, está manchado. Digamos que en todo el mundo siempre hay sospechas de que los contratistas del Estado, en Brasil de hecho el Lavallato eran fundamentalmente contratistas del Estado, así que, pero en la Argentina es único el caso. Pero digo, vos fíjate una cosa, ¿no? Yo siempre analizo, por ejemplo, la minería. O sea, hay compañías que de alguna forma influyen en la imagen del sector, otras no. Claro, por ejemplo, el caso, me imagino que te referirás al caso de Barrick, en Por donde supuesto. por los percances ecológicos que tuvo, termina tiñendo a todo el Ejemplo, sector. o lo que ha hecho Toyota ahora saliendo de la Cámara de Empresarios Fabricantes de Automóviles, ¿no? O sea, vos fíjate también, una compañía que decide salir. ¿Por qué decidió salir? Pero eso también es cultural, porque yo el otro día hablaba con un empresario donde me decía, yo participo 5 cámaras. Hay 3 en las cuales no sé qué aporto ni qué me aporta a mí, no sé si hacer. Y también tiene que ver con la discusión que planteó el ministro de Producción y Trabajo hace unos días en IDEA, de un mensaje en el núcleo de IDEA, en una especie de ring entrevistado donde apuntó directamente al multilateralismo de las cámaras, a la cantidad de cámaras que hay en Argentina, que también esas cámaras, la cantidad de cámaras tiene que ver también con, insisto, con lo cultural, digo, porque hay internas diferencias hacen que se multipliquen las cámaras representando en teoría los mismos sectores, los mismos intereses. Como en la política argentina, ni los empresarios se ponen de acuerdo, claro. Claro, y en general cuando levantan la voz, levantan para defender posiblemente un derecho, digamos, ¿no? Pero para la sociedad en definitiva es como que están buscando un beneficio a través de la comunicación. Claro. Cuando en realidad tendría que ser al revés. Uno tiene que construir una reputación en los tiempos de normalidad. Entonces cuando uno... Sí, pero tiempos de normalidad en la Argentina existen. Sí, Diego, es verdad. A ver. Porque siempre estamos en emergencia, siempre estamos en crisis, siempre está todo puesto en todos los Aires. sectores, pero no todos los sectores tienen emergencia siempre, digamos. No. Entonces, en realidad también es un problema de, bueno, cómo hacer para que la comunicación ayude a construir la reputación de las compañías. Sí, y la pregunta que habría que hacerles al gobierno, ¿ustedes esperan del gobierno que prometió cuando llegó a hacer un cambio cultural? Que yo creo, y en la hora de Maquiavelo lo resaltamos, que era imprescindible, porque sin ese cambio cultural no iba a cambiar el estatismo. Fíjate lo que pasó con Aerolíneas Argentinas. Hay un grupo de gente, me incluyo en él, que después del paro salvaje, ¿no? Una empresa que la seguimos subsidiando, quizá un poquito menos que en la época del kirchnerismo, pero seguimos poniendo muchos millones de dólares de todos los argentinos para que nos maltraten de esa forma. Y algunos ya empiezan a hablar de cerrarla, no privatizarla, cerrarla directamente. Pero el gobierno está, digamos, avalando la cultura que dejó el peronismo. Sí, yo creo igual que en el marco que estamos viviendo hoy, que mencionabas en tu editorial, digo, a partir de los cuadernos y el caso, hay una oportunidad para un montón de sectores de repensar y, si querés, parar la pelota y dar de nuevo, entre los cuales el Estado sí tiene mucha responsabilidad y relevancia, porque de alguna manera es el que tiene que dar las garantías o las condiciones de juego. Vos en tu editorial mencionabas la palabra compliance. Compliance en realidad surge a partir de situaciones como una oportunidad para generar la prevención de todos los casos que pueden llegar a venir, o la potencialidad del impacto de las crisis, en este caso sobre la corrupción. Las multinacionales en general suelen ya tener a nivel internacional un sistema de compliance para que los gerentes no hagan cosas raras. Claro, ¿no? pero es generar las condiciones, como decía Daniel hace un rato, digo, trabajar ya en la crisis, la verdad que, digo, ya trabajar esos temas sobre la crisis no te va a arrojar muchos resultados en el largo plazo. ¿Pero qué les dicen ustedes a sus clientes, empresas que seguramente que les deben preguntar? ¿Cómo hacemos para mejorar la imagen de nuestra empresa, pero del sector? Porque tampoco sirve que una empresa mejore un poco la imagen si en general te consideran corrupto, ladrón. A ver, es complejo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer una empresa, en definitiva, es trabajar sobre su reputación. Eso es central. Sí, lógico. Eso es central, digamos, porque... Ninguna empresa va a invertir en la imagen del empresariado en general, sola por lo menos. No, pero sí tiene que hacerlo para sí misma. Pero me parece que también esto lo que de alguna forma genera, en definitiva, es un ambiente para que las agrupaciones empresariales comiencen a trabajar de una forma
más activa, más moderna. ¿Lo están haciendo? Más alineada. ¿O están pensando en hacerlo? Bueno, mira, yo veo, no es un cliente mío, pero por ejemplo, vos ves algunas cosas sobre el vino ahora argentino, ¿no? O sea, que está fuera, no está... Se están defendiendo del avance de las cervezas, me parece. Bueno, pero una cosa es que sea una defensa competitiva. Sí, claro. Pero otra cosa es que sea por algún beneficio, ¿no? O sea, lo importante acá es que solamente los sectores pueden tener una buena imagen si comienzan a tener un diálogo fluido, sincero y transparente con los consumidores. Y ese diálogo fluido no se puede hacer en momentos de crisis. Vos no podés defender una posición de un sector cuando en realidad, bueno, cuando suceden estas cosas estamos viendo en crisis, estamos viendo ciertos problemas en definitiva, donde la gente lo que percibe en definitiva es que lo que vos estás haciendo es defendiendo una posición, ¿no? Y acá eso no funciona. Vamos a una mínima pausa, pero como siempre al final el sector de consultoría gratuita de la hora de Maquiavelo. Le vamos a preguntar a Mariano Vila y a Daniel Valli ¿qué le recomendarían a las empresas y al gobierno? Porque, insisto, que los argentinos valoren mejor a sus empresas es fundamental y le interesaría, en realidad, perdón, le debería interesar a Mauricio Macri, incluso a Jaime Durán Barba, porque en un país en donde se odia a las empresas entra más fácil el discurso, bueno, del kirchnerismo, de la izquierda, que de todos modos ya está prácticamente la Argentina penetrada por ese discurso. Ahí venimos. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando, aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En el corte estábamos hablando, ¿no?, de cuántas empresas apoyan al periodismo, que el periodismo es, le guste o no al gobierno, es todavía el transmisor de muchísimas ideas, o de todas las ideas en la sociedad, no fue reemplazado por las redes sociales, y cuántas empresas apoyan al periodismo y cuántas dialogan con el periodismo como para explicarle, mira, macho, las empresas están para ganar plata, si no ganan plata no están, se van, cierran. Mariano Vila, 2 minutos para decirles a los empresarios qué deben hacer para que mejore su imagen, o me frega que cada uno se procure su propia imagen. Y yo creo que, a ver, 2 o 3 cosas. Por un lado es asumir, digo, y eso tiene que ver con la voluntad de cambio que hablamos, y no lo estoy diciendo como un claim de campaña, ¿no?, sino dar por sentado que se llegó a una situación donde la cual inclusive la comunicación, como decía Daniel antes, con el consumidor cambió totalmente. O sea, es 100% transparente, y uno no puede decir, no, prefiero no hablar porque no quiero, no. O sea, eso tarde o temprano tenés que hablar o van a hablar por vos, primero. Segundo, en ese escenario también, inclusive, yo me animaría a mirar casos en el exterior de cómo gestionaron esa comunicación y esa construcción de la reputación. Ejemplo? Hay algunos casos interesantes. Nosotros, por nuestra red propia, tenemos en algunos países de Latinoamérica y sobre todo en Brasil, casos donde estamos trabajando, o en Perú, por ejemplo, también en España mismo. Bueno, Perú es un caso muy interesante. Donde estamos trabajando y vemos casos donde se está reconvirtiendo mucho de la imagen de esas empresas. Y también, y tercero, es que las empresas líderes de los determinados sectores asuman también el liderazgo, el protagonismo, porque en definitiva son los que construyen después un paradigma o un diagnóstico más general donde pican en punta y el resto de las empresas del sector quizás sea un trabajo de
un grupo de 20 empresas de distintos sectores que por ahí están peleados entre cámaras y qué sé yo, 20, 30 empresas líderes y con presupuesto que lo encaren por el resto, ¿no? Mira, algunas cosas que me parece que son importantes son las siguientes. Uno, el consumidor se ha vuelto un productor de contenidos, de historias, de opinión. O sea, accede a las redes sociales, llama a las radios, participa activamente. Y en general las empresas no están cambiando en la velocidad que cambian los consumidores. O sea, todavía tenés empresas que no hablan activamente, no comunican, le tienen miedo a la comunicación. Sí, claro. ¿No? Y eso es un tema que definitivamente cambió. Y lamentablemente este gobierno, que no sé, en algún momento se habló de cambio cultural que nunca se hizo, está perdiendo la oportunidad de que las empresas, las grandes, pero también... Ahí digo, particularmente las chicas que son las peor representadas de todas, porque no tienen prácticamente cámaras. Hay una cosa que se llama CAME, que dice que representa a las pymes, pero es una mentira, es todo lo contrario, representa en realidad a los intereses sindicales. Las pymes, que son las que dan... Hay 600.000 pymes que son las que dan el 80% del empleo privado en Argentina, en todo el mundo prácticamente, no tienen voz. Y al gobierno les convendría que tuvieran voz, las pymes, y que los empresarios salieran a hablar, porque los empresarios son los que ahora salieron a decir, bueno, esto del bono de los 5.000 pesos no lo podemos pagar. No, macho, están al borde de la quiebra, pero claro, ¿quién sale a comunicar una mala noticia? ¿Quién sale a defender, por ejemplo, la reforma laboral que murió? ¿No? Tendría que haber sido las pymes y tendría que el gobierno fomentar que esas empresas tengan voz, que salgan y que, humilde opinión, si mejora la imagen de las empresas, mejoran las chances de Mauricio Macri. Un datito. Mariano Vila de Llorente y Cuenca, Daniel Valli, muchísimas gracias y usted siga en La Hora de Maquiavelo.